Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenides a esta sala virtual número 12 de la novena Conferencia Internacional sobre Situación de Calle en América Latina. Esta sesión está titulada Aportes teóricos y metodológicos sobre la situación de calle, un gran tema para todas las personas que trabajamos en este campo. El objetivo es que podamos intercambiar, que podamos aprender mutuamente nuestras experiencias, y para eso vamos a privilegiar contar con un tiempo para preguntas y comentarios. Por ese motivo, cada ponencia va a tener 15 minutos de exposición. Cuando se estén acercando peligrosamente al minuto 15, les voy a avisar por privado con un mensajito para que puedan cerrar la idea. Y en principio, la propuesta es que tengamos todas las ponencias, tomamos nota de las preguntas, pueden enviarlas por el chat y se van a estar registrando. Y luego de las presentaciones, tener un fructífero espacio de intercambio con generosidad intelectual y buen humor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar nuestro encuentro sobre aportes teóricos y metodológicos sobre la situación de calle con una ponencia titulada Sobrevivir a la calle, el trabajo de vivir. El autor es Mauricio Falco. Él nos presenta el resultado de su trabajo final de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hizo su práctica preprofesional en el marco del proyecto integral Derechos Humanos, Problemas Persistentes y Campo Profesional, que se radicó en la Casa de los Sueños, desde donde se desarrolló esta línea de investigación que deviene en su trabajo de finalización de grado. Así que le doy la palabra a Mauricio, bienvenido y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un poquito para contar por arribita. La Casa de los Sueños es un centro diurno donde circulaban con diversas actividades personas que estaban transitando, situación de calle. Paso a compartir la presentación. Ahí sí creo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Un poquito ya lo presentaste acá, el tema de el nombre de la tesis y justamente de la licenciatura en Trabajo Social. Mi nombre es Mauricio Falco y primero me gustaría comenzar contando un poquito cuál es el panorama en Uruguay en la actualidad sobre este tema, que está muy, muy presente. Primero que su abordaje comenzó, si bien ya existían acciones previas para abordar esta situación, comenzó a ser como un objeto de intervención por parte del Estado a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005, que empieza a desplegar acciones para intervenir en esta situación, por ejemplo, empleando sistemas de refugio que se tornaron ya diarios, todos los días. También se creó el programa de la atención a la situación de calle denominado PAS, que con el objetivo de la reinserción social y cultural, así como la revinculación con algunos derechos y algunas cuestiones como el acceso a documentación y otras cosas. Otra cuestión importante es, en términos estadísticos, Uruguay tiene bastante información sobre esto. Eh, el primer relevamiento es del año, en realidad está mal, ahí es 2006, no 2005, y contabilizó 739 personas durmiendo a la intemperie o en refugios nocturnos. Contamos con 6 censos hasta la fecha, y el último es del año 2023, donde, 2.756 personas se contabilizaron, pero es un poco, hay que tener cuidado con los números porque se estima que en 2023 aproximadamente 11.000 personas circularon por los servicios de protección del NIES en esta situación. Entre los principales enfoques, un poco de intervención desde la creación del ministerio. Uno es el asistencialista, que justamente se trata de este sistema de refugios que funcionan todos los días del año. Algunos son nocturnos, hay otros ahora nuevos, hace pocos años, 24 horas, y otras modalidades como casas colectivas. Y también se desplegaron acciones como la tarjeta Uruguay Social, que es una transferencia de renta condicionada.
Un segundo punto es un enfoque más punitivista, que es la ley de faltas que se aprobó en el año 2013, que los trata como ocupantes indebidos de espacio público, un poco criminalizando la cuestión. Un tercer aspecto de los principales enfoques es el sanitarista, con la ley 18.787 del año 2011, que, bueno, con constancia médica y ante la aparente incapacidad de juicio y riesgo de salud, se los trasladaba a una asistencia médica o a algún centro de salud. Esto se profundizó con la ley 20.279 del año 2024, que se llama la Ley de Internación Compulsiva, que creó un protocolo más sofisticado para esto y, bueno, generó mucho debate. Ya adentrándome en la tesis, el problema de estudio partió del fenómeno justamente de situación de calle que hoy está muy presente en nuestra sociedad a partir de discutir la noción de trabajo que lleva a constituir justamente un imaginario social sobre este grupo, muy asociado con la ociosidad, con la pasividad, así como una aparente desconexión con el mundo del trabajo. Por otra parte, el trabajo también es un proveedor, no solo es un proveedor de bienestar material, sino que también es un motor de reconocimiento social en función de tareas que se entienden como socialmente útiles y productivas. Entonces, una pregunta que me planteé es de dónde se enuncia y se define la utilidad o no de alguna actividad o de algún sujeto. Bueno, como los objetivos justamente un general fue discutir la noción de trabajo y toda una gama de representaciones sociales que sustentan esto, con el foco puesto en este fenómeno social como es la situación de calle. Entre los específicos fue problematizar el imaginario social sobre este grupo asociado a la sociedad, al desarraigo. Otro objetivo específico fue problematizar una noción muy también presente a la hora de entender esta cuestión, como es la desafiliación, desde la dimensión del trabajo. ¿Están desconectados del mundo del trabajo, como muchas veces se plantea? Un tercer punto es conocer cómo opera el reconocimiento del trabajo asalariado y hegemónico a la hora de la construcción de una identidad, en un sentido positivo o negativo. Bueno, un poquito planteando el concepto de situación de calle, parte de este tema de la homogeneidad, que está también, justamente como menciono ahí, una tendencia arraigada que lleva a desconocer una diversidad de trayectorias que empujan a esta situación, explicando este problema por fallas individuales, por fallas conductuales, siendo más de responsabilidad individual, asociado a la cronicidad como un estado de permanencia y un retraimiento, un ser, digamos, asocial, aislado, desarraigado, lo que podría Castel denominar el desafiliado por excelencia. Una perspectiva más actual y más cercana a mi punto de vista plantea una diversidad de trayectorias y un estado dinámico del que se sale y se entra bastante intermitente, siendo el fenómeno resultado de una combinación compleja de factores de riesgo que van operando a distinto nivel. Chiapisoni, que tiene mucha producción en nuestro país sobre el tema, plantea tres niveles: el nivel estructural, que se asocia con la pobreza de ingresos y de vivienda, donde, bueno, aparecen cuestiones también macro como la desregulación del mercado del trabajo, la retracción del Estado en las políticas sociales. Un segundo nivel que se trata del institucional, donde, bueno, ahí aparecen las instituciones de vivienda, de protección social, de salud, en cómo previenen o no la pérdida del hogar. También la familia como institución, donde muchas veces suceden hechos de violencia que van empujando esta situación. Y un tercer nivel es el individual, el cual se asocia con cuestiones de consumo problemático, salud mental, baja autoestima y otras cuestiones que conjugándose justamente traen esta heterogeneidad de situaciones y que es tan difícil captar muchas veces. Bueno, una pregunta que me planteé desde el inicio, que ya un poco la traía, es el tema de la desafiliación, que muestra esta cuestión de un ser aislado, retraído, como dice ahí, desconectado del trabajo, de la familia. Esta noción ha sido hegemónica para comprender el tema y se ha centrado justamente en ese ser retraído con una aparente sociabilidad defectuosa. Ha pervivido la literatura y pervive en el sentido común, en el imaginario de ese sujeto aislado, que no comparte la sociabilidad, que no tiene redes de sociabilidad, que desde mi punto de vista se trata de una misión miope, llamémosle, que nos impide ver justamente la subtrama, es decir, las relaciones sociales que se dan en la cotidianidad de este grupo. Por ello, me pareció importante tomar este concepto de subcultura de Bachiller, que trata el tema, que plantea estas relaciones sociales, que las visibiliza, que se trata de como un mundo con códigos propios en ocasiones, un mundo ambivalente, que comparte o no comparte valores dominantes. Ahí se desarrollan muchas tácticas, le llamo yo,
de trabajo para esta situación, como la mendicidad, como hurgar, como reciclar, cuidar coches en nuestro país está muy presente, que desde mi punto de vista tensiona esos valores dominantes y se trata de trabajo invisibilizado y desprestigiado. A su vez transcurre una economía informal donde circulan bienes, dineros, mercancías, que contribuye a la economía formal, a la vez que ésta desprestigia e invisibiliza estas cuestiones. Bueno, un poco ampliando el tema de la cuestión del trabajo, de observar que hay otras formas, no hay una sola única forma de trabajar, planteo esta pregunta de qué es trabajar y traigo algunos conceptos. Uno es el clásico económico de Smith, que refiere al trabajo como una mercancía, es decir, que a partir del contrato individual de trabajo se compra fuerza de trabajo humana, justamente esto del trabajo abstracto. También este tipo de trabajos, según cómo nos insertemos en las cadenas de producción de bienes y servicios en términos económicos para generar mercancía, otorga estatus social y lleva a calificar entre trabajadores útiles e inútiles. Muchas veces esta última categoría es donde entrarían aparentemente las personas en situación de calle. También está el concepto hegeliano, el cual plantea una acción mediadora entre la naturaleza y el espíritu. Es una actividad eminentemente espiritual y humana que va construyendo la conciencia de sí mismo y la constitución del sujeto. Por otra parte está el concepto marxista, que trae, al igual que Hegel, que es una actividad esencialmente humana, que solo existimos trabajando. Ahí yo me pregunto si no existen las personas en situación de calle. Es una actividad mediadora entre la naturaleza y el humano, con un sentido y orientada hacia un fin. Producimos valores de uso, transformamos la realidad y satisfacemos necesidades. Se trata de trabajo concreto. Acá me gustaría siempre remarcar el caso del reciclador, porque justamente satisface necesidades propias de manera rudimentarias o precarias, pero también satisface necesidades ajenas, y entonces se transforma en un ser social, no un ser desarraigado, genera vínculos. Es así que a partir de estas concepciones me planteo qué es trabajar en situación de calle. Me parece importante que se trata de actividades que requieren esfuerzos físicos y mentales cotidianos, que emplean fuerza de trabajo humano sistemática y diaria. Diversas tácticas se emplean sistemáticamente, ya sea por intercambios mercantiles, por dinero o por algún bien de uso para satisfacer una necesidad. Es así que aparte de obtener recursos, generalmente en el espacio público, requiere fortaleza, requiere innovación, contrastando justamente con ese sujeto ocioso y pasivo que muchas veces se pone en cuestión. Bueno, para hablar un poco de cómo opera el trabajo asalariado hegemónico, que lleva a constituir justamente identidades, traigo algunos valores éticos para discutirlos que sustentan esta visión que desconoce otras formas de trabajo. Allí el deber moral, el ganar dinero, muchas veces asociamos ganar dinero con trabajo, que es un fin absoluto, como dice, anclado en la personalidad, nos debemos y nos entregamos a este trabajo que genera dinero, mercancía. La cultura del trabajo, que quién la tendría, el asalariado que se esfuerza y se sacrifica todo el tiempo, que realiza aportes productivos a la sociedad para generar mercancía y dinero, reduciendo tener o no tener la cultura del trabajo justamente a este tipo de trabajo que genera dinero, mercancía. Por otra parte, la meritocracia, que es un eje central de la economía capitalista, que se asocia al esfuerzo y a la responsabilidad individual, que nos va a recompensar justamente el mercado por nuestro esfuerzo. Estas cuestiones llevan a reconocer quién trabaja y quién no trabaja. Por otra parte, en grupos sociales como el de estudio, que están en el estrato socioeconómico más bajo, llevan a marcar si son merecedores o no de la asistencia social del Estado. Está muy presente en la cultura del trabajo, el sacrificarse, el esforzarse, también en la protección social del Estado, a la hora de pensar en ello. Bueno, y así llegamos al reconocimiento, que es el resultado de la participación en los intercambios de la vida social y objeto de lucha. Es dinámico, está en conflicto, es pasible de transformación. Este reconocimiento nos otorga la prueba de nuestra existencia y de nuestro valor a partir de la mirada de otro u de otra. Es así que cuando nos encontramos con otros y otras y nos reconocen, justamente al otorgarnos la prueba de la existencia de nuestro valor, lleva justamente a ese reconocimiento recíproco que se torna una necesidad humana y un objetivo que perseguimos. Para ello planteé, para estudiar un poquito de esto, la esfera de la solidaridad desde la teoría del reconocimiento de Honneth, que remite al aprecio social, que justamente ese reconocimiento nos permite afirmarnos positivamente como sujetos y produciendo valorización social. También está el vínculo de participación orgánica que plantea Pauham, el cual el ejercicio de una determinada función en la organización social del trabajo, en términos productivistas y económicos, lleva al reconocimiento o no reconocimiento de tareas y actividades.
Es así que yo me pregunto qué sucede cuando no hay reconocimiento. La invisibilización de ese aparente trabajo, lo digo entre comillas, no productivo de las personas que están transitando esta situación, que implican esfuerzo, sacrificio y que llevan a cabo tácticas para sobrevivir en esta situación, construyendo un sujeto ocioso, pasivo, implica desde la teoría de Honneth una forma de menosprecio que lesiona su humanidad, que lesiona su capacidad de entendimiento de sí mismo y hacia los demás, constituyendo una injusticia simbólica de un grupo social que está excluido, que se lo invisibiliza, que se lo desprestigia y constituyendo un individuo precarizado, lesionado en su honor, lesionado en su dignidad, no solo precarizado en términos materiales, que también lo están, sino también en su identidad. Esto constituye una forma de opresión y lleva a la construcción de una identidad en un sentido negativo, es decir, incapaz de valorizarse a sí mismo, incapaz de valorizar sus actividades. Bueno, y así llegamos al estigma del trabajo, que un poco es lo que vengo mencionando. Está muy presente para comprender cómo se construye la identidad de las personas en situación de calle, que aparentemente serían portadores de atributos desacreditadores como el ocio, la falta de esfuerzo, el no sacrificio, la improductividad en términos económicos, que se suma a ser el sujeto de la peligrosidad, construyendo así un sujeto desvalorizado socialmente y peligroso, incapaz de cumplir lo que se entiende que debe ser el deber ser del trabajo socialmente aceptado. Desde mi punto de vista, una aclaración no es romantizar las condiciones de vida de este grupo social, sino visibilizarlas. Es importante reconocer y valorizar sus actividades, sus esfuerzos físicos y mentales que implican resistir en esta situación, lo que yo le denominé el trabajo de sobrevivir en esta situación. Bueno, así llegamos al caso de la cooperativa Avanzar, que fue fundada por personas que transitaban esta situación hace aproximadamente 2 años. Fue fundada a partir del colectivo Ni Todo Está Perdido, que es un colectivo de personas que estaban en situación de calle. El mismo se formó en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, a partir de la demanda, porque no hay muy pocos baños públicos en la ciudad, y a partir de la demanda de ellos también se planteó a la intendenta de Montevideo de ese curso, del curso pasado, la necesidad de si ellos podían también trabajar los baños. Esto también tuvieron apoyo de equipos técnicos de la facultad y con apoyo del municipio B, que es el centro de Montevideo, y con apoyo del MIDES y de INEFOP, que forma el trabajo, constituyeron esta cooperativa que mantiene una relación asalariada con el municipio B para el mantenimiento de baños públicos en un par de plazas del centro de la ciudad. Bueno, ¿cómo esto influye en lo que vengo mencionando? Primero que este trabajo, entendido como socialmente útil por vecinos y vecinas de la zona y por otras personas que circulaban por ahí, llevó a la constitución de un reconocimiento para las personas de la cooperativa, lo que les permitió valorizarse a sí mismos, a diferencia de, me contaban, cuando se encontraban en situación de calle, donde eso no sucedía, se deslegitimaba, se desprestigiaba y se invisibilizaba que fuese trabajo lo que realizaban. Un ejemplo claro fue el tema del cuidacoches. Este reconocimiento recíproco llevó a la construcción de una identidad positiva para el grupo. Incluso me mencionaba que sentía emociones que nunca había sentido. Es un poco eso del aprecio social que se produce a partir del trabajo estable y asalariado. Y construyendo vínculos con vecinos y vecinas, ya no desde la peligrosidad ni desde la caridad, sino como sujetos pares. Por otra parte, se marcó la necesidad de que la cooperativa se pueda seguir ampliando, que pueda expandirse a ferias u otras actividades que hay en la ciudad, que permitan dar más trabajo, lo que justamente es una demanda muy grande de este grupo social que lleva a cuestionar ese sujeto ocioso y pasivo del que muchas veces se hace alusión. Bueno, algunas reflexiones que quería mencionar es la importancia de adoptar perspectivas críticas con algunas nociones como la desafiliación o la noción de trabajo, discutir un poco los límites de a veces de estas categorías que nos impide observar justamente qué sucede en la cotidianidad de este grupo social, cómo se conectan con el mundo del trabajo. Para ello también de construir la noción de trabajo, en tanto es una forma de sociabilidad muy clave para la integración social y que otorga estatus, es importante porque cuenta con muchos valores éticos y morales y representaciones muy fuertes en el sistema cultural, en la sociedad, que llevan a la clasificación de estos sujetos en ociosos, pasivos, útiles o no útiles. Por otra parte, trabajar en situación de calle es una táctica de supervivencia
que implica empleo de fuerza de trabajo humano diaria y sistemática para sobrevivir, pero también aporta a la economía esa informal que mencionaba y también formal. Asimismo, el trabajo asalariado hegemónico es clave para comprender las demandas de reconocimiento, en este caso no reconocimiento en el grupo social de estudio. Por lo tanto, el trabajo asalariado hegemónico es un mecanismo transmisor de reconocimiento o no reconocimiento. Y el no reconocimiento del trabajo implica una forma de opresión que en el grupo social de estudio se conjuga con la opresión material, dándose una doble opresión. Desde mi punto de vista, es importante visibilizar estas actividades, dignificar a este grupo que está desvalorizado socialmente y sistemáticamente, de darle su identidad, de darle su dignidad, de darle su honor. No hay mérito, no hay esfuerzo y sacrificio en resistir en la calle. Tres términos que no los elegí por casualidad, sino porque, bueno, están muy presentes a la hora de hablar de la ética económica, de lo que se entiende por trabajar, y que sin embargo se les niega al grupo social de estudio. Bueno, y un par de preguntas finales que me parecieron importantes es ya a la hora de pensar cómo construimos estrategias de intervención, cómo los incluimos también, es cómo intervenimos sin imponer justamente esta visión hegemónica del trabajo, porque muchas veces se tensiona con lo que ellos y ellas entienden por lo que es trabajo. Y otra pregunta que me planteo es cómo habilitamos espacios a la hora de la intervención que lleven a incluir otras formas de trabajo. En mi experiencia de práctica preprofesional en este centro también desarrollaban muchas actividades como serigrafía, cine, teatro. Entonces también es romper un poco esa noción de que solo hay una forma de trabajar, que en algunos casos les daba rédito económico, en otros les daba reconocimiento social, que implica también formas de exclusión. Y bueno, esto como un poquito era para darle el cierre y por aquí va terminando mi participación. Muchas gracias por la escucha y bueno, las reflexiones, las referencias bibliográficas. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, mucho que pensar y para seguir intercambiando. Ahora te pedimos por favor que dejes de compartir pantalla, Sí, cómo no. así puede hacerlo, lo podemos hacer para la próxima presentación. Va a ser la ponencia Breves consideraciones teórico-metodológicas sobre población en situación de calle en Brasil. Es presentado por la profesora María Fernández Curra. Ella coordina el programa de articulación Población en situación de Rúa con organizaciones y universidades. Viene de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es un trabajo colectivo y por cuestiones de infraestructura vamos a compartir la pantalla desde aquí. A ver si funciona bien. ¿Sí? ¿Se ve correctamente? ¿Sí? Bueno, entonces voy a pasar la palabra a la profesora María Fernández Curra y a su equipo, que está integrado por Ana Beatriz Resende, Andresa López Sales, Dionilson Gómez da Silva, Milena Vera Gómez da Silva y Yasmín da Silva. Muchas gracias y adelante. Fernanda, justo la internet de la universidad se reveló. Buenas tardes, puedo hablar español. Entonces, como Natalia dijo, Hola, Fernanda, colegas, no las estamos pudiendo escuchar. Quizás si apagan la cámara, por ejemplo, funcione el audio. Estas cosas de la tecnología. El próximo año, cuando estemos en Montevideo cara a cara, no nos va a pasar. A ver, creo que incluso se cayeron. Bueno,
Vamos a hacer un pequeño cambio de orden mientras las colegas pueden garantizar una mejor conexión, si les parece bien. Vamos a pasar a la exposición de Óscar Pérez, que se titula Evolución de la situación de calle en la Ciudad de México, caracterización, propuestas y desafíos. Óscar es el actual coordinador de trabajo de calle y comunidad. Bueno, cursó su licenciatura en psicología, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene experiencia docente en esa área. Y Óscar, te voy a pedir un enorme favor, así paralelamente facilito el retorno de Fernanda y equipo, que te ciñas en la medida de lo posible a los 15 minutos y puedas empezar a compartir tu presentación, ¿sí? Muchísimas gracias por la paciencia y bueno, te escuchamos. Listo, muchas gracias. ¿Ahí se mira bien la presentación? Sí, se ve bien, no Sí, en se ve pantalla genial. completa, pero se ve. Gracias. Ah, un segundo. Es que no puedo estar. Mm, Conseguimos entrar de nuevo, más estoy viendo que va a presentar el colega de México. sí, como ustedes gusten, si quieren. No, es lo mismo, en fin, empezó a llover, cayó la internet, todo junto. Eh, Cae el no sé si... internet y cae el presupuesto. Ustedes pueden esperar unos 15 minutos con conexión o si hay dudas, les damos la palabra de nuevo. Como prefieran, Fernanda. Es imprevisible. Es Nos imprevisible. cambiamos de sala por internet. Ahora estamos a la presentación del compañero Mauricio, escuchamos totalmente y perfectamente. Y después Puede volvemos con terminar. ustedes. Hagamos eso, ¿sí? Bueno, Listo. Disculpen, muchas gracias por la paciencia. En Montevideo no nos va a pasar. Vamos a estar cara a cara, compartir asados y ninguna conexión atentará contra nuestro encuentro. Ahí sí se Asado mira bien la y presentación, mate. ¿verdad? Sí, Oscar, te escuchamos. Listo, ¿sí me escucho ahí? Sí. Ya se mira completa la pantalla, ¿verdad? Adelante, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, queremos oírte. Adelante. Ah, ok. Listo, bueno, voy a tratar de ser muy concreto, muy específico en lo que les traigo el día de hoy. Un saludo a todos, muchas gracias por compartir la mesa de diálogo con todos ustedes. Y bueno, la intención de traerles esta ponencia que tiene que ver con la evolución de la situación de calle en la Ciudad de México, la caracterización y algunos de los desafíos a los que nos hemos enfrentado, radica en poder generar un diálogo y una reflexión sobre aquello que estamos nombrando como situación de calle. Evidentemente esto está centrado en la Ciudad de México, sin embargo creo que de una u otra manera nos puede invitar a hacer algunas reflexiones para poder llevarlo a nuestros terrenos de trabajo y principalmente con las personas que atendemos. Nosotros en la Ciudad de México hemos estado trabajando ya desde hace algunos años en diversos eh, puntos y de diversas zonas de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Cuauhtémoc, que es una de las zonas centrales de esta ciudad, y hemos sido testigos de muchos de los cambios que se han venido manifestando en los últimos al menos 4 años posteriores a pandemia, incluso anterior. Em, Hemos trabajado y tenido que hacer un gran esfuerzo para poder nombrar esos diversos espacios y ponerles una categorización para después hacer una implementación de diversas estrategias, tanto grupales como individuales, con las personas que nos hemos ido acercando. Eh, hay, el- eh, Hay algunas experiencias que nos han
marcado un trabajo tanto individual como en algún momento trabajos colectivos. No sé si recordarán, nosotros en el trabajo de calle lo hemos comenzado a nombrar como un trabajo de calle y comunidad para trabajar con niños en riesgo y en situación de calle. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos empezado a rastrear los espacios de donde los niños que nos hemos ido encontrando en los diferentes puntos de la ciudad provienen. Eso tiene que ver principalmente con esta estrategia de implementación de actividades acorde a las necesidades que hemos mirado. Hay una fotografía en esta lámina donde en la parte superior izquierda de una niña que también corresponde a una de las primeras aproximaciones que tuvimos en un campamento o una comunidad, en este caso migrante, y eran de una comunidad haitiana. Tenemos también algunas zonas, como puede ser explanadas de la zona centro, donde hacemos trabajo individual, es la fotografía de la derecha. Muchos, incluso que han visitado México, han conocido esas explanadas, la zona de las Conchitas, y bueno, también eh, nos hemos aproximado a otro tipo de campamentos que a lo largo del tiempo eh, han aparecido y desaparecido eh, de diferentes maneras. Son explanadas conocidas, parques dentro de la zona céntrica que en algún momento se vuelven el espacio de encuentro de las personas que habitan estos espacios públicos, pero que también a raíz de las decisiones gubernamentales se decide hacer una limpieza, un desplazamiento, o se les oferta algún tipo de espacio desde gobierno, o incluso en alguna articulación con alguna casa hogar para algún, digamos, alguno de los miembros que componen las familias que nos hemos ido encontrando en calle. Bueno. Nosotros, a partir de todas estas experiencias que hemos ido recabando en estos últimos al menos 5 años, hemos empezado a cuestionarnos sobre aquello que es el perfil de atención, sobre la situación de calle, y hemos decidido en este último año tratar de nombrarlo más por niveles de callejerización que por otro tipo de categoría. Recordemos que las categorías son importantes para poder explicar el tipo de situaciones en las que se están encontrando las personas que están en situación de calle, digámoslo así. Y bueno, en estos niveles de callejerización nosotros encontramos tres principalmente, que sería el perfil tradicional. Es un perfil que ustedes seguramente en cualquier país lo nombran y lo ubican. Tiene que ver con una persona en un espacio público, normalmente jóvenes, niños o niñas desarticulados socialmente y que han sido o han salido de sus vínculos familiares. Hablamos en algunas situaciones eh, familias expulsoras por temas de violencia, por temas de consumo, o en algunos otros casos también situaciones de pobreza que han generado la necesidad de la empleabilidad o de la generación de algún recurso económico de los niños. También tenemos lo que serían los perfiles de estancia corta o callejerización incipiente. En este sentido, hemos ubicado personas que no necesariamente están pernoctando constantemente, sin embargo, transitan de diferentes maneras estos espacios públicos. Y finalmente, los perfiles de riesgo de situación de calle, que corresponden más a este último trabajo que les venía comentando, donde encontramos comunidades o asentamientos, de los cuales eh, las personas o los niños, los jóvenes que nos encontramos, niños y niñas, pues provienen. Sin embargo, bueno, estos son una propuesta de concebir la naturaleza de las características de las personas que están en esta situación de calle y que evidentemente les atraviesan otro tipo de caracterizaciones, como pueden ser los niveles geográficos, niveles por un sentido de identidad o un arraigo, como puede ser el nivel de callejerización, o características generales demográficas como sexo, género, edad, escolaridad, tipo de consumo, tipo de sustancias, si pernoctan solos, en grupo, incluso si vienen siendo familias de primera, de segunda generación, o familias, en este caso también, a partir de los anteriores años, pues migrantes, que es lo que más nos hemos encontrado en el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué decidimos comenzar a narrar a partir de los niveles de callejerización? Bueno,
Evidentemente en la Ciudad de México ha sido el reflejo de un recorrido al paso del tiempo donde hemos podido ver las diferentes maneras como los procesos van evolucionando dependiendo la situación actual de un país. En el caso de la Ciudad de México, no solo tenemos la, la pernocta en un espacio público, también, así como en otros países, y sé que muchos de ustedes lo ubican, está la pernocta en algunos refugios, también en cuartos, en hoteles, en pagadiarios, etcétera. Y también tenemos personas que hemos encontrado o que hemos conocido, cuyas prácticas de callejerización o la vida misma en calle está también muy cerca de algún asentamiento, alguna comunidad que ha quedado en cierto grado de exclusión, con carencia de servicios, carencia de transporte público. No necesariamente que no exista un transporte público, pero sí que está desarticulado o no es una ruta principal, al igual que los servicios. Y bueno, comunidades donde se configuran diversos niveles de expulsión y de aislamiento, como puede ser también los niveles escolares, etcétera. Este tipo de comunidades donde nos hemos ido acercando también pueden ser comunidades que en algún momento también migraron, pero pueden ser migraciones internas, nacionales, donde por necesidades económicas se deciden desplazar y asentar en lo que sería la ciudad, hacer una actividad económica y empezar a generar un recurso. Sin embargo, dentro de este desplazamiento y este encuentro con la ciudad, se va generando todo lo que tiene que ver con lo que llamamos callejerización y, y estos vínculos hacia prácticas muy específicas que ponen en riesgo principalmente a las familias. Bueno, nosotros este año y a finales desde el año pasado comenzamos a hacer ya un registro, un intento de mapeo. De ninguna manera esto sería el equivalente a un censo, pero sí es un aproximado de lo que estamos viendo cercano a la fundación. Tuvo la necesidad primaria de poder fortalecer el espacio, de poder eh, conocer mejor el territorio que nos rodeaba y que podamos ofrecer a las personas que lo necesitan un espacio cercano y un espacio acorde a las necesidades que requieren. Eso nos generó la necesidad de empezar a trabajar más geográficamente, más en corto. Antes recorríamos toda la Ciudad de México. La verdad es que a partir de este tipo de censo hemos limitado algunas de las actividades al encontrar un volumen muy grande de familias y de jóvenes en situación de calle que requieren ciertas atenciones, cierto apoyo por medio de lo que es un centro de día, que es el que tenemos y con el que contamos actualmente. Entonces, bueno, de las cosas que encontramos durante este mapeo fue que la mirada institucional y de diferentes compañeros de organizaciones se centraba principalmente hacia la zona céntrica, dejando muy de lado algunos de los otros puntos. Y bueno, nosotros decidimos comenzar a recorrer para ver si era de esta manera y verdaderamente las personas o las concentraciones de personas en situación de calles estaban hacia la zona céntrica de la ciudad, o si había también otro tipo de dinámicas asociadas a la calle. Lo que encontramos fue que cada zona tiene diferentes modos de generación de un recurso, principalmente económico, pero que también, no solo económico, también hay algunos que tienen más. Mm, Hay también la economía de espacios de renta, también hay lugares donde es más sencillo también hacer la generación de recolección de basura, etcétera, de plásticos y otro tipo de elementos intercambiables por algún tipo de economía. Y bueno, algunos de los números que les quería presentar tienen que ver con esto que en un área de a 15 minutos a la redonda, pues, y con lo que hemos ido trabajando, encontramos. Son más o menos 150 personas atendidas al momento por la Fundación Pro Niños de la Calle, de los cuales el 9% corresponde a niños menores a 5 años, 59% corresponde a niños, adolescentes y jóvenes que están en un rango de edad desde los 5 hasta los 21 años, y 26% corresponde a los adultos cuidadores. Nosotros tenemos una línea muy específica de trabajo para
hacia los niños. Entonces, mucho del acercamiento que realizamos con adultos en situación de calle tiene que ver con que sean adultos, ya sea papá, mamá o algún familiar, que se ha vuelto este, el cuidador de estos niños. Evidentemente hay una franja muy grande de otro tipo de personas que no logramos atender, pero bueno, esa es la razón por la cual se plasma de esta manera, en estas categorías como adultos, pero cuidadores. Y bueno, estos adultos cuidadores y estas familias en calle que hemos ido encontrando vienen de los siguientes espacios que tienen que ver con la calle, que sería el 31%, 9% de ellos los hemos o sabemos que tienen algún tipo de pernocta en los hoteles, pernocta en hoteles pagadiarios, hospederías también. Y bueno, 25% son asentamientos y campamentos irregulares, este tipo de espacios que también les comentábamos, donde son pues, una comunidad más pegada a lo que podría ser condiciones de pobreza, pero que sin embargo también tienen un alto grado con la calle y algunas personas que se han conectado con la misma o que posteriormente terminan pernoctando en situación de calle. Y 29% viven en viviendas informales. También hemos encontrado algunas personas con alta conexión en calle, aunque tengan un domicilio, digámoslo así, registrado y formal. Y bueno, el 8% también corresponde a lo que hemos nombrado en este momento como una pernocta itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que en algún momento transitan en algún momento entre la calle y un domicilio, algunos entre un hotel y la calle, algunos en una periferia de la Ciudad de México y se trasladan hacia la Ciudad de México. Casos muy específicos, podría ser una familia que pueda tener un cuarto rentado en la periferia, en el Estado de México, y se traslada para limpiar parabrisas, etcétera, en la ciudad, y a veces termina pernoctando toda la semana. Es decir, pero mantienen esa renta al ser alguna renta que está dentro de sus posibilidades y en este deseo de tener un espacio al cual en algún momento pudieran recurrir. Y bueno, también hemos atendido desde otro lugar 136 niños en lo que son las comunidades tanto nacionales como migrantes, eh, y con otro tipo de trabajo que no necesariamente lo categorizamos como personas en calle, sin embargo, sí consideramos que debe de tener esta mirada por el alto nivel de conectividad que hemos visto, con el cual niños han comenzado a tener prácticas de callejerización y los adultos han empezado a manifestar todas las historias que hemos ya escuchado anteriormente en personas en situación de calle que tiene que ver con el trauma, etcétera, y las violencias institucionales. Bueno, finalmente me gustaría ir cerrando comentando que un intento de categorización tiene que ver principalmente para poder tomar decisiones sobre aquello que se debe implementar en los diferentes contextos, etcétera, y de ninguna manera es para hacer algún tipo de exclusión con las personas que atendemos. En el caso muy específico de la Fundación Por Niños, nosotros hemos tratado de fortalecer el trabajo familiar al encontrar que ahora hay más familias en situación de calle, también en el trabajo comunitario, digamos, en un nivel, si se puede decir así, preventivo o muy desde una prevención más indicada, bueno, con las familias migrantes, evitando que eh, lleguen a estos niveles de conexión con la calle. También nuestro centro de día actualmente tiene un alto porcentaje de personas que tienen estas dinámicas donde tienen ya una renta, un espacio, pero que no necesariamente están fuera de todo riesgo que los conecte con la calle. Y bueno, hay otro tipo de retos que tiene que ver con elaborar estrategias para los cuidadores que podemos decir de los cuidadores que hemos atendido. La mayoría han tenido experiencias en calle, pueden ser segundas generaciones en situación de calle. eh, Algunos han presentado en algún momento de su vida consumo, algunos todavía lo tienen, aunque eso no les ha limitado la toma de decisiones y de acercarse a un centro de día. Y bueno, algunos de los niños que atendemos principalmente ya no manifiestan consumo, sin embargo, también es importante que esta parte se empiece a atender, elaborar estrategias de intervención acordes y familiares que no fomenten la desintegración familiar. Eso a nivel de instituciones, y creo que también es importante mencionar que una mm, de las propuestas y desafíos principalmente tiene que ver con la parte gubernamental y del Estado, que se requiere de una u otra manera generar eh,
censos fieles que nos permitan entender las dinámicas y que podamos también poder incidir en diferentes espacios, no desde una limpieza, sino más bien, y no desde la desarticulación familiar, sino ofrecer espacios acordes a lo que tenemos, que serían principalmente familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, y gracias por el respeto del tiempo. Ahí está, vamos ahora sí. Todo esto en realidad fue un simulacro, no hubo falla técnica, es que queríamos generar suspenso ante la presentación de María Fernanda y equipo sobre estas breves consideraciones teórico-metodológicas. Adelante, compañeras, las escuchamos y yo paso la presentación cuando me digan. Bien, entonces, buenas noches. Aquí ya se fala, en este horario ya se dice buenas noches. No nos atrevemos ni a respirar fuerte para que no caiga de nuevo la internet. Pedimos disculpas por los inconvenientes todos. Natalia ya dijo, es un trabajo colectivo. Yo soy María Fernanda, aquí está Ana Beatriz, está Leonilson, está Milena y está Andresa. Entonces, yo voy a hacer el inicio de la presentación en portuñol posiblemente, y después ellos van a dar continuidad con las actividades y cuestiones metodológicas. Entonces, podés pasar. Bueno, ese proyecto, Articulación Población en Situación de Calle, Organizaciones y Universidad, fue creado en 2022, inicialmente con una parcería con el Centro Popi, que ahora voy a explicar de qué se trata, articulado con la Facultad de Servicio Social. Ahí escribimos abajo otros dispositivos de la asistencia social. Escuchando acá a los colegas, en el caso de Brasil, en 1988, después de la dictadura militar, se inaugura toda una fase y lo que se conoce como Constitución Ciudadana. En términos de la política de asistencia social, hay algunos marcos que rápidamente voy a señalar. En 1993, a Ley Orgánica de Asistencia Social, la asistencia social pasa a ser reconocida como política, como derecho. En 2005, el Sistema Único de Asistencia Social, yo no sé si ustedes escucharon hablar del Sistema Único de Salud en Brasil. En 2005 es el Sistema Único de Asistencia Social. En 2009, la Política Nacional de Personas en Situación de Calle. ¿Por qué que estoy poniendo estos marcos, por así decir? Porque la Constitución es de 1988. El Sistema Único de Asistencia Social 2005 y la Política Nacional de Personas en Situación de Calle recién en 2009. Ese Sistema Único de Asistencia Social de 2005 organiza, ahí abajo que ponemos otros dispositivos de la asistencia social, cómo que está organizada la política de asistencia. Y está organizada en protección social básica, protección social media, de alta y de protección social especial de media y alta complejidad. De media complejidad están los equipamientos voltados para personas en situación de calle. Por ejemplo, sean los CREAS, que es para familias, o los centros POPIS, que es para personas en situación de calle, que no son familias. Y la alta complejidad son los albergues, los abrigos, eso en términos de las políticas de asistencia social. Y esos equipamientos son administrados por las municipalidades, por las prefecturas. También otro marco importante para destacar es que en 2002, 2003, a nivel de Brasil, empezaron a ser realizados los levantamientos, los censos de personas en situación de calle, que no existía ese tipo de información. En el caso de Río de Janeiro, que es de donde nosotros somos, el primer levantamiento oficial, teniendo la municipalidad
como ejecutora en la frente de ese proceso fue en 2020, después en 2022, después en 2024. Entonces estoy queriendo poner de forma muy resumidamente, muy resumida, debo estar hablando todo extraño, de una forma muy resumida, que son procesos recientes. Y por eso esos marcos, esa fecha, muestran de que es realmente una cuestión muy reciente, esa atención en relación a personas en situación de calle. Podés pasar. ¿Cómo que nosotros en cuanto a proyecto entendemos las personas en situación de calle? Como una expresión visible de la pobreza estructural. De hecho, es un fenómeno que es histórico en el caso de Brasil, que caracteriza la formación sociohistórica brasilera, resultado del modo de producción capitalista que produce y reproduce esa población sobrante, esa población excedente. Y comprendemos esas personas en situación de calle en cuanto al segmento más pobre de la clase trabajadora, desempleada o parcialmente empleada. Entonces entendemos esas personas en situación de calle en cuanto a clase trabajadora, segmento más empobrecido, más pauperizado. Y en el caso específico de Brasil, pero escuchando a los colegas también es una situación que fueron colocando. En el caso brasileiro, se caracteriza por trazos históricos que revelan las múltiples expresiones de la cuestión social. Por ejemplo, racismo estructural vinculado a la herencia esclavocrata, que es determinante en el caso específico de personas en situación de calle. Ahora cuando hable de los números voy a volver a esa cuestión. Podés pasar. Aquí, por ejemplo, hay algunos datos en relación a población en situación de calle en Brasil en 2022. En 2022, ese levantamiento de ese instituto determinó que aproximadamente 281.400 personas en situación de calle, o sea, un crecimiento de 38% durante la pandemia de COVID-19. Entre 2019 y 2022 hubo ese aumento de 38%. Y ahí abajo hay una observación de que en cuanto las personas en situación de calle tuvieron un aumento de casi 50.000 personas, o sea, un aumento de 210%. Si consideramos la población brasilera, el aumento que hubo fue de apenas 11%, para mostrar cómo esa población en situación de calle aumentó de una forma brutal. Otra observación es que según la metodología y según los levantamientos, esos números también son extremadamente heterogéneos. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común todos esos levantamientos, tanto de las municipalidades cuanto los nacionales? Que de forma general, 80-85% son personas negras, o sea, pretas y pardas. O sea que eso es un determinante, una característica que está presente en todos los municipios e inclusive en Brasil. Por eso inicialmente pusimos esa cuestión de esa característica de esa herencia esclavocrata y la cuestión racial, que es realmente una característica determinante en el caso brasilero. Puedes pasar. Estoy mirando si me olvidé alguna cosa. Bueno, también los colegas hicieron referencia a eso. Acá en portugués, en Brasil, se puede decir personas de rua o personas en situación de calle. Y nosotros entendemos que es más adecuado decir personas en situación de calle que personas de calle, porque el primero, personas en situación de calle, no establece un vínculo fijo con el espacio de la calle, reconociendo la multiplicidad de formas de relación que los individuos mantienen con ese ambiente.
si no me equivoco, fue Mauricio, que dijo de la heterogeneidad que caracteriza a esas personas. Entonces, en ese sentido, población en situación de calle da cuenta de una heterogeneidad. Esa terminología amplía el entendimiento del fenómeno al englobar sujetos cuyas experiencias con la calle varían entre el uso eventual y la vivencia permanente. Los colegas hicieron referencia a esa situación. Puedes pasar. Ni vi qué horario empezamos. ¿Qué horario empezamos? Não reparei, melhor. Y 6. Ya tengo 9 minutos, entonces estoy fechando esta parte. Una otra cuestión teórica interesante para a gente considerar, que os colegas en otros termos também, pela questão de língua, fizeram referência, ficar na rua, ser da rua e estar na rua. Ficar na rua representa uma situação circunstancial. Às vezes fica na rua durante a semana, porque o deslocamento, o transporte, aqui é uma cidade muito grande, os municípios vizinhos, o transporte é caríssimo, então fica na rua enquanto está trabalhando e final de semana volta para seu domicílio. Estar na rua é uma situação transitória, em que o indivíduo começa já a se adaptar à vida na rua, mas ainda, pero todavía mantiene conexiones con las redes de apoyo. Ya ser de la calle, ser da rua, es una situación consolidada y ya en ese caso la persona considera la calle como su habitación, su moradía definitiva. Entonces esa diferenciación teórica es fundamental porque muestra esa heterogeneidad de las personas que están en la calle. Por eso reforzando personas en situación de calle y no personas de calle. Tiene que ver con esa heterogeneidad. Pode passar. Pode passar. Boa noite, gente. Meu nome é Milena. Eu vou falar sobre a metodologia do projeto. O nosso projeto ele envolve processos participativos, democráticos e integrados, visando a socialização de saberes e produção de conhecimento por meio da análise crítica da realidade. Então, o programa ele delineou os seguintes objetivos: articular com a formação profissional de serviço social, com o mercado de trabalho e contribuir com a visibilidade da realidade da população em situação de rua adulta na perspectiva de superar a naturalização e a culpabilização e o estigma. Pode passar, por favor. Sim, perdão. As principais atividades que o nosso projeto desenvolveu foi difundir as informações e conhecimentos através da produção de artigos, materiais de informação e divulgação e de redes sociais, organizar diferentes modalidades de atividades sobre temas variados em datas comemorativas em diversos locais através de articulações e parcerias, promover atividades no espaço da universidade que tenham essa população como protagonista, visando compartilhar vivências, histórias, formas de expressão e manifestações culturais. E também realizamos as campanhas como Novembro Negro, da Faculdade de Serviço Social, da UERJ, e as campanhas de Quem Necessita, Necessita para Ontem, e o UERJ para Geral, que nós vamos mostrar cada uma delas. Pode passar, por favor. O UERJ para Geral é um evento que foi desenvolvido pelo programa. Ele conta com a participação da população em situação de rua, advinda de equipamentos de assistência, como albergues. E esses encontros, eles promovem as vivências guiadas dentro da universidade e promovem momentos de trocas sobre as experiências dessas pessoas, dos usuários, né, desses serviços socioassistenciais. Pode passar, por favor. Uma outra campanha é a Quem Necessita, Necessita para Ontem, que foi desenvolvida também pelo projeto e divulgada com o objetivo de arrecadar roupas, calçados, itens de higiene pessoal e, posteriormente, destinados a unidades socioassistenciais. Pode passar, por favor. Nós fizemos atividades também, como mencionamos na listagem de atividades, que foi o Novembro Negro da Faculdade de Serviço Social. Nós fizemos cartazes de divulgação, colamos pela toda a faculdade,
para divulgar alguns dados, conscientização sobre o dia, sobre o racismo e sobre o Novembro Negro, que é tão importante é uma data de ser lembrada. Pode passar. Participamos também do UERJ Sem Muros, que é um evento que acontece na UERJ, em geral, né? E apresentando o nosso projeto, o que nós fizemos, objetivos, metodologias. E nós apresentamos em 2023 e 2024. Pode passar, por favor. E também aqui tem as fotos no Centro Pop, que é um equipamento da assistência social, que nós fizemos diversas atividades no Centro Pop. Nós temos um vínculo, né, com esse equipamento de assistência social. E é isso. Boa noite, meu nome é Ana. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência no projeto. Eu me inseri no projeto como bolsista em 2022. E aí, esse assunto não era muito discutido dentro da universidade, né? A gente não tem nenhuma matéria específica que fale sobre a população em situação de rua na faculdade. Então, o projeto trouxe esse olhar para essa população, para os estudantes, né? Então, assim, muitas pessoas nunca tinham escutado falar, não sabiam nem que existia o Centro Pop. E aí, isso trouxe um olhar assim, maior, né? Para as pessoas se interessaram sobre esse tema. A campanha que a gente faz com a identificação de roupa não é algo assistencialismo, né? Assim, não é algo visando só a doação, mas também a troca com eles. Porque quando a gente traz eles para a universidade, quando a gente faz o evento da UERJ para geral, é a primeira vez que eles estão, às vezes, dentro de uma universidade, né? De muitas pessoas. E aí a gente também visa também que a gente não pode também nem chegar de mão vazia, mas a gente também tem que oferecer algo para também puxar um pouco a atenção deles. Né? O Centro Pop mesmo faz algumas atividades com eles, de levar no cinema, de levar em peças de teatro, de levar também em restaurante, né? Que às vezes muitos nunca foram a cinema, nunca assistiram um filme, né? Então, assim, na UERJ, para geral, é muito interessante ver o fascínio que eles veem que eles podem entrar no espaço que realmente é público, né? Que eles podem realmente estar inseridos ali dentro, né? E é um assunto muito interessante, né? Eu também faço minha iniciação científica com a professora. O Centro Pop também é legal frisar que só tem dois para toda a cidade, o município, na verdade, do Rio de Janeiro, e é muito grande, então não dá conta, né, de toda a população. Durante a pandemia, a quantidade de banhos foi reduzida para 10 banhos diários, e assim, ele abre 9 da manhã e tem uma fila quilométrica, assim, então não consegue alcançar, acho que nem 1% da população que procura, né, esses banhos. O colega falou, né, da questão da casa de banho que existe. Então, assim, aqui não tem nada parecido com isso. Tem em outro estado, em São Paulo, mas é algo feito pela Igreja Católica, né? Então, é muito importante também frisar essas questões. Meu colega vai falar um pouco mais da experiência dele no projeto. Boa noite, meu nome é Leonilson. Me inseri no projeto no fim de 2024, novembro de 2024. Eu queria passar aqui um breve relato de experiência do UERJ para geral, que trouxe uma outra perspectiva, que quando falamos de pessoas em situação de rua, tratamos das políticas, falamos das necessidades, mas muitas das vezes nós deixamos de pensar que tem ali um indivíduo, uma pessoa, antes de ser uma pessoa em situação de rua, ele é uma pessoa. Então, o ERD para geral, ele traz essa perspectiva, que você traz a pessoa em situação de rua, a gente traz a pessoa em situação de rua para cá, ele entra na universidade, ele senta e ele conversa, ele é o protagonista. Então, a gente fala muito em visibilidade, em dar visibilidade, só que a gente não dá voz. Muitas das vezes, a gente está pronto para fazer algo para a pessoa em situação de rua, mas a gente não ouve o que eles precisam, quem é a população, quem é o indivíduo, né? A subjetividade de cada uma dessas pessoas. Então, esse projeto ERD para geral, quando a gente conversa com cada um, eles colocam o seu posicionamento, ele coloca as suas vontades, ele coloca a sua humanidade, e ali a gente tem ali a ideia geral de
de olhar ele como pessoa e não somente como um ser, um ente recebedor de políticas públicas. Era nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. A nossa amiga aqui está lembrando de um termo que a própria população em situação de rua organizada, ele usa uma frase chamada assim: não fale de nós sem nós. Então, muitas das vezes a gente deixa isso passar, né? No hablen de nosotros sin nosotros. Es un lema que ellos utilizan en los encuentros, en el sentido de defender la voz y de ser oídos. No sé, nuestro tiempo. Estamos en el tiempo. ¿Quieren agregar algo más, así como última cosita? De forma general, yo reforzaría eso, que realmente a partir de 2022, no solo en la facultad, sino también en la universidad, que es enorme, aquí el espacio de la UERJ, pasó a tener esa visibilidad del tema, porque las campañas eran colocadas en los corredores generales, las campañas de Noviembre Negro. Negro es porque el día 20, acá en Brasil, es el Día de la Conciencia Negra. Entonces, por eso que hacemos esa actividad de Noviembre Negro, por la cuestión que yo decía que 80-85% de las personas en situación de calle son personas negras. Entonces, en realidad, esa visibilidad amplió no solo el espacio de la facultad en sí. Sin duda fue una contribución del proyecto en estos tiempos. A pesar de ser un curso de servicio social, de trabajo social, la cuestión de población en situación de calle no es una cuestión discutida en las materias o en los temas de trabajo de conclusión de curso. Entonces es básicamente eso. Todo un tema para que retomemos después. Muchísimas gracias. En Uruguay también las organizaciones de personas en situación de calle reivindican nada sobre nosotros sin nosotros. Y vamos a pasar a la última intervención, que es local. Gente querida, la ponencia se titula Entre el punitivismo y humanismo, aportes para la comprensión de las representaciones sociales en torno a las formas de enfrentar el problema de la situación de calle. Lo van a presentar Romina Piñeiro, ella es estudiante avanzada de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y Manuel Cabrera Puget, estudiante avanzado de Ciencias Políticas de la misma facultad de nuestra universidad, y ambos integran el núcleo Trayectorias en Situación de Calle, un fenómeno multidimensional. Así que, bienvenidos, adelante, les escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. Nada, como nos presentaba ahí Nati, yo soy Manuel. Yo soy Romina. Y bueno, el título de la ponencia cambió sobre el proceso, así que nada, empezamos. Un poco responde a lo que vamos a presentar, son los avances y nada, parte de una investigación que está en proceso, pero que igual nos parecía que valía la pena compartir y traer para conversar, que parte un poco de una preocupación que es sostenida y que responde al crecimiento constante de la población en calle en Uruguay, sobre todo en Montevideo, pero en el interior también, que no ha dejado de crecer durante el presente siglo, que en donde han habido gobiernos de distintas orientaciones ideológicas. Hubo un gobierno de derecha, liberal al principio del siglo, hubo un ciclo progresista de 15 años que continuó, y el último periodo, el anterior al presente, de un gobierno de derecha también. Y lo que observamos y lo que una de los disparadores de esta preocupación es que las políticas que pretenden resolver o atacar el problema de la situación de calle son en alguna manera continuistas y no se evidencian grandes transformaciones o diferencias en los paradigmas para enfrentar este problema. Y nada, y este fenómeno como que toma una notoriedad mediática
más fuerte en este último invierno, ya que después de la muerte de varias y varios compañeros en situación de calle, se declara una emergencia nacional de color rojo, en donde se hacía una evacuación obligatoria de las personas que estaban en calle hacia como refugios, pero a nivel más, nada, que recibían a más personas que los tradicionales. Y a partir de esta preocupación y de estas observaciones que veíamos, nos proponíamos pensar en qué medida esta continuidad en materia de política pública de los distintos gobiernos refleja un acuerdo social, un acuerdo político o en definitiva expresa una incapacidad o una dificultad de los gobiernos para pensar soluciones distintas. Y a partir de ahí nos proponíamos como objetivo analizar cómo interpreta la sociedad uruguaya la situación de calle, qué tipo de intervenciones considera necesarias y legítimas. Bien, como decía Manu, a partir de este objetivo general nos planteamos la pregunta de investigación de cómo interpreta la sociedad uruguaya la situación de calle y qué intervenciones cree que son necesarias y legítimas. Y a nivel más específico, nos planteamos conocer las representaciones sociales de la sociedad uruguaya, así como también las preferencias en torno a los enfoques de intervención de la política pública. Y dentro de estas representaciones y enfoques queríamos saber si habían diferencias en torno a variables sociodemográficas, como lo son el sexo y los grupos de edad, y también de acuerdo a los perfiles ideológicos de las personas. Bueno, un poco para pasar brevemente por esto, partimos como de un escenario de ascenso punitivo, dicen algunos autores, que sobre el final del siglo XX, del siglo pasado, hay una retracción del estado de bienestar y el Estado pasa a vincularse con las poblaciones vulneradas desde el estado penal o el estado punitivo. Se habla de un ascenso punitivo hacia la marginalidad urbana avanzada, que es una marginalidad que no es como en otras épocas donde no hay crecimiento económico y hay una pobreza más generalizada, sino que en contextos de crecimiento económico hay un grupo que sigue sin ver los frutos y los beneficios de ese crecimiento. Entonces, lo que dicen los autores es que el Estado pasa a relacionarse desde el control y desde el castigo con estos grupos que quedan al margen de los beneficios del crecimiento de la economía y que al tratar este problema como un problema de orden y de control y no atacar desde la protección social que se pierde, se legitima una respuesta desde lo judicial, de la judicialización y la criminalización de los y las desposeídas. Entonces, bueno, Leticia Pérez, hace una investigación donde actualiza esta teoría para el caso uruguayo y da cuenta de cómo en el ciclo progresista de 2004 a 2019 en Uruguay, el tratamiento de la pobreza, el tratamiento socioasistencial sigue siendo desde la lógica del control y el castigo. Habla como, por ejemplo, hay leyes, por ejemplo, la usurpación de la penalización de la usurpación, o sea, de la ocupación de inmuebles vacíos es penalizada. A la vez hay leyes como la ley de faltas que tampoco te permiten estar en el espacio público, entonces la población deja de poder estar o en un inmueble vacío o en el espacio público e incluso el sistema de refugios, o sea, como el lado más asistencial y de política social en todo esto, termina siendo insuficiente porque los cupos no logran cubrir la cantidad de población en calle. Entonces, es como que quedan en una situación donde el Estado responde insuficientemente de su parte social y su respuesta es mayoritariamente en realidad la del castigo y la del control y la expulsión de la población. Bueno, ahí nos pusimos a buscar antecedentes sobre esta idea que nosotros teníamos y nada, encontramos que hay literatura desde hace bastante tiempo en torno a esto, a qué actitudes tiene la comunidad, la sociedad respecto a la gente en situación de calle. Y aparecen algunas teorías más en el norte, sobre todo como para destacar una, hay un estudio en Estados Unidos de la década de los 90 que vincula las actitudes frente a este fenómeno de los votantes demócratas y republicanos. Se encuentran una tendencia marcada de los republicanos a una actitud más punitiva y de los demócratas hacia una más humanista.
Después, como acercándonos a la región, en México aparece un estudio más reciente que introduce la variable de género y también encuentran como una relación ahí significativa entre la opinión que tienen las mujeres, la vinculan más con una actitud más humanista y a los hombres con una actitud más punitiva. Y a nivel nacional no encontramos literatura que encare este tema. Para poder responder nuestras preguntas y objetivos de investigación, usamos integramos, complementamos la metodología cuantitativa con la cualitativa. Desde la pata más cuantitativa de nuestro trabajo, usamos una encuesta de 3.383 casos que la hizo El Observador, que es un medio de comunicación que está en Uruguay, y la facultad, nuestra facultad. Es una encuesta autoadministrada por celular y que contiene las variables de segmentación de sexo, edad y voto en el balotaje de 2024 para verificar si habían o no relaciones entre las variables y las preferencias. Usamos la prueba de chi cuadrado y para evaluar la dirección y el sentido y la intensidad de la magnitud de estas relaciones, si es que las había, usamos una distribución de frecuencias en barras apiladas. A su vez, los reactivos que se usaron y que nosotros tomamos de esta encuesta para analizar el nivel de punitivismo son estos 4 que pueden ver acá, uno es sobre si hay que expulsar a las personas en calle de la ciudad, si no quieren asistir a los refugios o a los albergues. Otra es si es necesario un trato de más mano dura, otra si es necesario un trato más humanitario, más humano, y otros si hay que castigar si hay que penalizar, a las personas y a los comerciantes que usan la arquitectura defensiva o la arquitectura hostil. Estos son los 4 niveles de acuerdo que podían indicar las personas en torno a estos ítems. Después, desde la pata más cualitativa, lo que hicimos fueron 2 grupos focales, uno con personas de centro derecha y derecha, y otro con personas de centro izquierda e izquierda. La pauta es muy extensa, tratamos varios temas y nosotros nos quedamos con aquellas partes de la conversación que tenía que ver con las medidas vigentes. Algunas medidas vigentes, les preguntamos sus opiniones y qué medidas creen necesarias o qué creen que sería legítimo hacer desde el Estado en torno a este problema. Bueno, ya como compartiendo los resultados de esta encuesta que comentábamos, a nivel general de la población, de los encuestados, vemos que parecería haber un acuerdo bastante grande de que el problema debería enfrentarse con más humanismo y no con más mano dura, a diferencia de las políticas que en general se han adoptado. Y vemos ahí que hay más de un 75% de acuerdo con que las personas en situación de calle deberían recibir un trato más humano. Alrededor de un 60% que está nada de acuerdo o poco de acuerdo con que deberían ser tratados con más mano dura, y alrededor de un 70% está nada de acuerdo o poco de acuerdo con que deberían ser expulsadas del espacio público las personas que no quieren asistir a un refugio. Sin embargo, ahí aparece como una cuarta pregunta, una cuarta incógnita, que es la que hablaba de la arquitectura hostil, que parece ir un poco en contra de la tendencia que recién comentaba, ya que hay más de un 60%, casi un 70% de personas que no están de acuerdo con que hay que sancionarla, pero como acotación. Después, cuando introducimos la variable edad, no parecen haber diferencias significativas entre los grupos etarios respecto ni a que es necesario tratar con mucha más humanidad a las personas en situación de calle, ni que es necesaria más mano dura, aunque podría llamar la atención que la tendencia es creciente en relación
a que es necesario tratar con más humanidad a las personas en situación de calle a medida que aumenta la edad. Y sí, los resultados cuando se introduce la variable de sexo, sí aparecen diferencias un poco más significativas, pero se mantiene un amplio acuerdo respecto a que se debería tratar con mucha más humanidad y con menos mano dura a las personas en situación de calle. Finalmente, donde sí vimos unas diferencias importantes y que además son estadísticamente significativas, a un 95% de confianza, es en el voto. En Uruguay, ¿querés explicarlo? La muestra se divide entre votos no afirmativos, blancos, anulados o personas que no fueron a votar, pero lo que nos importa más es lo de Frente y Coalición Republicana. El Frente Amplio es una fuerza progresista que actualmente es el oficialismo, pero que además gobernó entre 2004 y 2019. Y la Coalición Republicana es amalgama de distintos partidos de derecha o centro derecha y que gobernaron entre 2020 y 2024, 2025. Bueno, acá sí vemos diferencias importantes. Cuando vemos al Frente Amplio, creo que es más claro si lo vemos capaz con este gráfico. Cuando vemos los cruces de humanidad en el eje vertical, desde nada de acuerdo a muy de acuerdo, de abajo hacia arriba, y el acuerdo con es necesaria más mano dura, de izquierda a derecha, nada de acuerdo a muy de acuerdo. Vemos que los votantes frente amplistas en color verde se ubican sobre todo notoriamente están en muy de acuerdo a un trato más humanitario y se ve, y nada de acuerdo cuando se les pregunta si hay que tener un trato de mayor mano dura hacia las personas en situación de calle. Y por otro lado vemos, no sé si ven el mouse, pero bueno, por otro lado vemos cómo los votantes de la coalición republicana tienden a estar poco de acuerdo con considerar que se necesita un trato más humano hacia las personas en situación de calle y tienden a estar más de acuerdo con tratos de mano dura hacia esta población. Bueno, como les dijimos, estamos en una investigación en curso, entonces no tenemos conclusiones cerradas y finales. La parte de representaciones sociales que le hicimos siguiendo la metodología cualitativa de los grupos focales es lo que estaba un poco más en pañales, pero lo que vimos es cómo el grupo de izquierda, que estaba a la izquierda, tienden a mencionar, esto es una nube de frecuencias de palabras, cuanto más cerca del polo izquierdo, más estuvo asociado al grupo de izquierda y menos al grupo de derecha y viceversa. Cuando vemos el grupo de izquierda vemos que nombran palabras como, muy frecuentemente palabras como derechos, cárcel, vivienda, políticas de vivienda, violencia, salud, cómo tienden a hacer vinculaciones. Nos pasó en el grupo focal que lo vinculaban con otros problemas muy grandes que tiene Uruguay, por ejemplo, la cárcel. Tenemos una prisionalización muy alta en Uruguay y pocas respuestas cuando las personas privadas de libertad salen, muchos terminan en situación de calle. Entonces, bueno, o sea, cómo vinculaban con causas mucho más estructurales y cómo nos pasó que con el grupo de derecha hablaban de la desintegración de la familia, del lugar de la madre, de las mujeres y mucho de causas individuales como lo son las drogas. O sea, era un discurso súper repetido el tema de las drogas y bueno, vimos ahí como con esta nube tendencias generales del discurso. No, capaz está bueno mencionar también en estas sensaciones preliminares que tratamos de compartir hoy, que hubo una tendencia grande en el grupo de izquierda a problematizar la situación desde una perspectiva más sistémica y encarando el problema como entendiendo un montón de cuestiones estructurales que inciden y condicionan la calidad de vida y la situación de vida de un montón de gente. Y en el de derecha, como decía Romy, esta tendencia a percibir el problema como una cuestión individual y a mencionar soluciones o políticas que se deberían tomar más vinculadas a la prisionalización, a la criminalización, etc. Sí. Y para esta presentación capaz que es relevante justo el tema de las medidas,
como en el grupo de derecha sí podían pensar en medidas concretas muy fuertes como la expulsión de llevarlos a un campo y si quieren vivir de esta manera, que vivan todos juntos ahí pero que no molesten a nadie, como era realmente un tema de orden para las personas de derecha cuando se hablaba de medidas, y cuando se hablaba de las personas de izquierda costaba mucho imaginar alternativas a las ya existentes. Pareciera que nos costara pensar por fuera del punitivismo. Y bueno, como cerrando, nada, retomar un poco que no pareciera haber tendencias punitivas en la sociedad uruguaya y que pareciera haber un amplio acuerdo respecto a que el problema y la gente en calle debería recibir un trato más humanitario y las respuestas deberían ser con menos mano dura. Nada, que las variables demográficas de sexo y edad no operan como diferenciales, digamos, no hacen o no muestran una diferencia significativa ni entre hombres y mujeres, ni entre los grupos de edad. Si querés. Sí, creo que está bueno acá aclarar que si bien cuando se les pregunta no responden en términos generales, no hay una respuesta punitiva con tendencia al castigo, de más mano dura, como que no parecieran pedirse más mano dura, sin embargo cuando preguntamos por medidas concretas en los grupos focales, las personas que no tienen tendencias punitivas como que no tienen mucho, como es difícil bajar esta postura general a medidas concretas. Entonces, bueno, como señalaba Manu, no hay diferencias significativas a un 95%, ni tendencias claras en torno al sexo y a la edad, pero sí parece que el eje ideológico sí moviera la aguja y creemos muy a priori, son conclusiones preliminares, que tiene que ver con repertorios ideológicos más amplios en torno a cómo conseguimos el proyecto político de sociedad que tenemos y qué hacemos con los socialmente desprotegidos. Y para cerrar, como retomando esta preocupación que traíamos, nos pareciera o nos parece, después de este proceso, que habría cierto desencuentro entre las líneas de política pública que han tomado los distintos gobiernos a lo largo del siglo XXI y la percepción que la ciudadanía uruguaya tiene respecto a este dualismo entre humanismo y punitivismo. Y nos parecía interesante cerrar con esta frase de Wacquant, o como se diga, sociólogo francés que habla de que este ascenso punitivo es una invitación al desastre social, una invitación a crear un orden social en fundamental contradicción con la idea de una sociedad democrática. Porque la sociedad democrática, por definición, no ejerce una violencia especial ni una diligencia punitiva especial sobre un sector particular de la sociedad y esencialmente no contra los desposeídos. La penalización de la pobreza es, en definitiva, un abandono del proyecto de sociedad democrática. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y Manu perdonen y Romy, ahí les pedimos que dejen de compartir la pantalla. Si pasamos al espacio de intercambio, tengo varias preguntas anotaditas que llegaron por privado. Capaz que hay alguien que quiera hacer directamente su pregunta en voz alta, pensando que hay cómplices en el grupo presentes, ¿no? Bueno, entonces va una pregunta para todas las exposiciones vinculada con los aspectos teórico-metodológicos, ¿no? De distintas maneras se abordó esto de qué se mide, cómo se mide y cuáles son las limitaciones y las potencialidades de ese medir como en esa consigna. Lo que les queríamos preguntar sintéticamente en relación a los datos que se producen en su país, cuáles son las principales limitaciones que encuentran a esas producciones y cuáles son las medidas que les parece que desde este ámbito podríamos promover para contar con datos más confiables y que habiliten un análisis comparativo que nos permita trabajar más colectivamente en la región y en el continente.
Vamos, si les parece, en el mismo orden que fueron presentando, así ya circula la palabra y luego vamos a otra pregunta. Cortito, por favor. Gracias. Sí, primero, perdón que me pasé con el tiempo, no estaba mirando el chat, pero bueno, disculpa el caso. Eh, a mí me parece que justo el otro día, bueno, justo defendí la tesis el otro día y fue un tema que salió, el tema de que acá en Uruguay, por ejemplo, si uno mira por ejemplo, los datos de pobreza o el índice de Gini, tienen ciertas variaciones, pero están más o menos dentro de cierta estabilidad. Sin embargo, si ves el tema de situación de calle, está en un ascenso pronunciado que se ha hecho muy fuerte en los últimos años, si bien viene desde la primera medición. Entonces, evidentemente hay algo que se nos está escapando, que no estamos logrando observar de qué sucede con esta situación un poco lo traían los compañeros y la compañera de que están acá también, de que es muy multifactorial y hay muchos problemas. Por ejemplo, tenés problemas desde el tema de la prisión, de la gente que sale de prisión, que es Uruguay el país con más presos per cápita, que muchas veces salen y no tienen como oportunidades. También está el tema de la institucionalización de INAU, sobre todo cuando, bueno, suceden hechos que a los 18 INAU ya deja de intervenir en la situación y como que no hay muchas posibilidades. Eso me parece que es una de las problemáticas más complejas a la hora de cómo diseñamos y cómo intervenimos en la situación. Me parece que hay muchas limitaciones ahí al respecto sobre eso. Eh, Eso es un poco por ahí lo que pienso, y para no seguir extendiéndome. Oscar, Fernanda. Sí, si seguimos en el orden. Pero bueno, quiero pedir disculpas en un minuto porque los estudiantes tuvieron que retirarse porque están en época de prueba y el curso es nocturno. Entonces se quedaron lo máximo, pero tuvieron que salir corriendo porque es medio final de semestre y son las evaluaciones. Bueno, en relación a la cuestión de los números, como ejemplo, Río de Janeiro, según el levantamiento, el número oscila de menos de 8.000 personas en situación de calle a 25.000 personas en situación de calle, según la metodología. Entonces, realmente eso se reproduce en todos los municipios brasileños y en nivel nacional. O sea que el problema es ese. Y efectivamente, si los levantamientos dan números tan diferentes, las propias políticas que ya son pobres y precarias y limitadas, evidentemente van a reproducir eso, porque no es lo mismo una política para 7.000 personas en situación de calle que para 20.000. Ese equipamiento de centro POPI que se llama, destinado a personas en situación de calle, que es un equipamiento de la asistencia social, en Río de Janeiro tiene únicamente dos. El municipio es gigante y si para 7.500 personas en situación de calle no es nada, imagínense para 25.000 personas en situación de calle. En fin, entonces realmente, ahora me pregunto la cuestión del interés político también en ver esa cuestión de esas metodologías, porque quien hace esos levantamientos son de forma general el poder público. Hay una universidad en Minas Gerais que hace levantamientos y realmente los números son totalmente otros. Entonces, me parece que el principal problema es eso. Y de números que invisibilizan personas en situación de calle, políticas que no existen también. Y ahí es un círculo vicioso. En fin. Yo tenía un comentario para Mauricio, más tal vez en la segunda rodada, no sé cómo funciona. Mauricio, yo me quedé pensando cuando vi tu presentación. eh, pero es un comentario, en fin, no sé si vos querés comentar. El concepto clásico de Smith, claro que Smith coloca la cuestión de teoría de valor-trabajo, que es el trabajo lo que determina el valor, pero la categoría de trabajo abstracto es de Marx. Sí, No es Smith que determina. Marx dice, bueno, así como las mercancías tienen doble carácter, valor de uso y valor, el trabajo que las produce también. Entonces, en realidad, el trabajo abstracto, Marx tiene esa visión ontológica del trabajo, pero la categoría de trabajo abstracto es de Marx, no es de Smith.
que es un economista Bueno, clásico, es cierto. lejos de eso estaría Sí, sí, sí. interesado en descubrir No, claro, claro. una Es cierto, descubierta yo más. un poco en realidad lo puse ahí porque era para caracterizar el tipo de trabajo, pero sí, claro, es de Marx, sí, sí. Porque de ahí viene el más valor, la Claro, exploración, ahí viene toda una serie de cuestiones que van desencadenando. Entonces, solo un comentario, solo eso. gracias. Oscar, por favor, y después Manuel y Romy. Sí, quizá en cuanto a los números aquí en la Ciudad de México, hay un subconteo a nivel gobierno que se realizó un censo este año que tiene que ver con sí, los recorridos que realizó el gobierno en las diferentes alcaldías y se habla de 1.124 personas en situación de calle y un número muy, muy bajito de estos que tiene que ver con infancias, un porcentaje incluso menos del 10% hasta donde me acuerdo, o muy pegadito por ahí. No tengo ahorita en la memoria el dato, pero es muy bajo, ¿no? O sea, no nos dan, digamos, las cifras. Sin embargo, me parece que tiene que ver justo y viene de ahí la presentación que les traía, que tiene que ver con cómo se está entendiendo el fenómeno, es decir, lo que no se entiende posiblemente no se vea, y desde ahí el tipo de estrategias que se implementan. Nosotros estamos haciendo otro tipo de intento de mirar la situación de calle para poder entonces pensar o en familias, en jóvenes, en incluso o familias migrantes, segundas generaciones, con una pernocta eh, a veces ya sea fija o permanente, no permanente, etcétera. O sea, todas esas categorizaciones que se vienen nombrando, que al final lo importante tiene que ver con cómo desde este entendimiento se puede mirar el fenómeno y entonces ahí pensar después en la contabilización. También la contabilización por la contabilización no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, que, que esto nos lleve a la implementación de diversas estrategias. Nosotros en la mañana justamente platicábamos que nuestra impresión en los últimos años en la Ciudad de México es que si antes, si bien pareciera que a nivel de las organizaciones había menor cantidad de niños en las calles, que no estaban detectándolos y demás, incluso algunas organizaciones desapareció el trabajo de calle en la Ciudad de México. Pensamos que no tiene necesariamente que ver con que disminuyó, aunque seguramente el trabajo de muchas de las organizaciones sí tuvo un impacto y una incidencia. Sin embargo, también, si bien eso es una parte, hubo otra parte que tuvo que ver con lo que son las limpiezas sociales. Esta forma de barrer el territorio, hacer las invitaciones, de desplazarse, de no verse, ok, está bien, duerme en la noche, pero en el día te quitas, etcétera, 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 pues bueno, genera la desarticulación de grupos y es más difícil observar. Además de que, bueno, todo lo que empezamos a observar con respecto a otras estrategias de pernocta, es decir, de pasar la noche, pero que no necesariamente son una vivienda. Mencionaba los hospedajes, lo que le llaman pagadiarios en algunos otros lugares. Pero bueno, pueden ser muchos formatos. Hemos encontrado familias en estacionamientos, en puestos de periódico, de revista, es decir, en autos abandonados. Hay una serie de dinámicas muy variadas y, y que tienen que ver con esto, con el no tener un espacio de vivienda o de habitar, y que no necesariamente al incluso encontrarse lo que es la vivienda, significa que son espacios seguros. Les compartí un dato también de lo que nosotros hemos trabajado, donde también algunas personas tienen domicilio, es decir, una calle, un número, un departamento, pero que ahora la expulsión no tiene que ver necesariamente con esta cuestión económica, sino por niveles de consumo. Es decir, también ahora nos enfrentamos a otro tipo de sustancias que están generando los cuidadores, momentos de negligencias, otro tipo de situaciones donde descuidan a los niños y los niños empiezan a salir, ¿no? Tuvimos ya en el histórico algunas situaciones donde que se la pidió alguna mamá para un espacio residencial, pero que la mamá se acercaba porque dice, ya tengo un consumo muy fuerte. La semana pasada dejé a mis hijos 3 días y no les había dado de comer, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aparecer otro tipo de situaciones y que complejizan el entendimiento de lo que podría ser una problemática de la calle. Yo quisiera aquí mencionar que, por supuesto, esta mirada de que la calle es la expresión visible de la pobreza estructural,
totalmente, totalmente estamos, concordamos con esos entendimientos, y desde ahí, pues incluso si se tiene que quitar el concepto de la calle y demás, o sea, eso es por demás decirlo. El tema es que estamos mirando donde se dan los espacios, ¿no? En estos espacios y posibilidad de habitarlos. Por ahí. Pero bueno, cierro diciendo que México ahorita no consideraría que hay números necesariamente eh, que nos arrojen pues una realidad. Bueno, nosotros nos quedamos pensando un poco en que tal vez las respuestas son precarias como en diferentes sentidos. No solo que son insuficientes, sino que se encaran con eso, con una insuficiencia enorme. Acá en Uruguay, por ejemplo, ahora estamos viviendo un conflicto grande con los trabajadores de los refugios, en donde hace un par de meses que no cobran sus salarios y son los propios, o sea, son las personas que se encargan de abrirle la puerta y de entregarle un plato de comida a la noche a la gente que duerme a la intemperie. Y entonces por ahí me parece que también pasa esta cuestión de que no, capaz que no estamos del todo dispuestos a encarar la situación con la suficiencia y con la necesidad y el apremio que merece, que también pasa por entender que el otro capaz que también tiene algo para decir y que no solo es eh, nada, ofrecerle o darle o entregarle, sino que capaz que es momento de sentarnos juntos y juntas y poder pensar y crear esa respuesta que capaz que ahora no estamos encontrando, pero con el otro y con la otra y en colectivo, que también digo, nuestra experiencia acá en Uruguay, y Nati también es parte de eso, lo demuestra que colectivizar la lucha y politizar este tipo de situaciones es un camino que allana bastante y que abre otras posibilidades y que, nada, que encontrarnos y poder pensar juntos y juntas es súper necesario en este momento que parece que las soluciones no aparecen. Sí, y otra cosa que conversábamos es el resto de las presentaciones, Mauricio, Fernanda y equipo y Oscar, hablaron de lo que es la definición de lo que es estar en calle. Y claro, nosotros, por ejemplo, vemos ponerle letos, cómo se mide en algunos otros países como Europa, en países de Europa, y cómo la situación de inseguridad jurídica de la vivienda o de inadecuación de la vivienda, por ejemplo, insuficiencia a nivel de arquitectura, ya se considera parte del sinogarismo, y en realidad si nosotros sumamos, en Uruguay viven alrededor de 200.000 personas en asentamientos, creo que estamos como en un problema mucho más grande, ¿no? Entonces, nosotros no nos detuvimos mucho en esto de la definición, pero bueno, aparece ahora la oportunidad que nos preguntan por aspectos más teóricos, metodológicos. Nada, creo que ya de por sí el problema de la definición, ¿no? De la situación de calle. Creo que es un problema. Y Fernanda, te veía con ganas de acotar algo en el gesto. Ah, está abierto. No, Sí. estaba concordando con lo que estaban comentando. No, no era para acotar, no. Me quedé pensando, si siendo que esos levantamientos en términos de números realmente son tan complejos, tan complicados, si un primer camino de lo que nos aproxima no podría ser las características de esa población. Yo comenté, en Brasil unos 80% son personas negras. En los levantamientos son tan precarios que solo hablan de sexo biológico. De esos 80% son de sexo masculino, menos 85, 15% mujeres de sexo femenino. En fin, de repente eso puede, a pesar de los números, no decir la realidad, esa cuestión de las características puede ser un elemento que nos aproxime para empezar a pensar. La cuestión de las migraciones, la cuestión de tiempo en la calle, la cuestión bueno, en el caso de Brasil, sexo femenino, masculino, raza, color.
En fin, estoy pensando porque de hecho me parece que si vamos por la ansia de números que den cuenta de la realidad, ya vimos que es bien complejo. No sé, pensé en voz alta eso. A mí me gustaría contar dos cosas de nuestro país, particularmente. Uno, que hace poquito salió un estudio del informe de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, que dijeron que si se mantenía la situación más o menos así como está, para el año 2030 vamos a tener 10.000 personas en situación de calle, lo cual es un disparate para la población que tiene Uruguay, ¿no? Lo otro es que ahora hay como un intento desde el Estado y el gobierno de hacer como una estrategia nacional que se está mediante un proceso participativo. Yo participé en la Montevideo, ahora creo que entiendo que el ciclo está en el interior, donde se recogen las voces de no solo, digamos, los actores políticos, sino también de trabajadores de los sistemas de protección social, de mismo de usuarios y usuarias de refugios. Creo que es una buena primera iniciativa. Vamos a ver en qué viene, ojalá que en soluciones reales, pero está. Es como algo que no había pasado antes también eso. Sí, a mí me quisiera abundar un poquito en este punto, en la experiencia que de alguna forma tenemos de este lado. El año pasado que pudimos estar en la conferencia de apertura allá en Bogotá con el gobierno de Bogotá, justamente que presentó sus números y estrategias para la cuestión del censo, pues veíamos toda una infraestructura, o sea, todo un sistema de gobierno que comenzó a realizar las labores de recorrido, 600 personas me parece que eran, eh, con puntos específicos, contemplaban lo que le llaman los puntos en el tiempo, donde es todo saliendo en cierto momento para evitar los desplazamientos, el reconteo, etcétera. Y lograron dar algo un poco más fiel, aún así reconocían que tenían toda una labor o sea, reconocieron el fenómeno que es de la pernocta en los pagadiarios, en hoteles, pero no pudieron, ese número digamos sigue siendo una cifra negra, es decir, no. Y bueno, en nuestra experiencia, evidentemente nosotros no tenemos esa estructura para poder hacer un censo de esa naturaleza, pero lo miramos en las personas que atendemos, en las historias que vemos, y si bien hay un número de personas como tal pernoctando en calle, también vemos que el grosor sigue siendo otro tipo de espacios ahora. Y eso nos ha llevado a pensar diferentes, mmm, bueno, nos ha llevado a diferentes reflexiones que tienen que ver con esto de los orígenes de la situación de calle, pero en un sentido de anticipación para comenzar trabajos preventivos. Por eso de ahí quizá lo que contaba que hemos empezado a tener una mirada de hacer el trabajo comunitario. Eh, en el caso de Bogotá se hablaba de que los adultos habían reportado haber salido a calle justo por la violencia familiar, y es el consumo lo que los arraiga. Nosotros prácticamente, o sea, no hay un dato, sin embargo, en las historias podemos ir corroborando eso. Todos los niños que hemos atendido, de una u otra manera, han vivido violencias, algunos en sus núcleos familiares, algunos vienen de contextos violentos que pueden ser los mismos campamentos, los mismos espacios, en las mismas instituciones, pero pareciera ser que esos ejes de la violencia, de los espacios expulsores, o contextos expulsores, y bueno, también podremos concordar con que es el consumo el que arraiga a una persona en situación de calle. Y de ahí nos metemos a otro tema que puede ser los diferentes tipos de consumo y cada sustancia con diferentes maneras de intervención incluso limitantes. Y sin embargo, también hay otra característica que podemos nombrar nosotros desde nuestro trabajo con las personas que comenzamos a trabajar, que es también esta desarticulación social. No solo es la deserción escolar, sino también el simple hecho que familias con adultos que no tengan acceso de salud, acceso a identidad, de mismas credenciales, y en las historias nos mencionan que, bueno, acuden a ciertos lugares porque ahí no les piden una identificación, entonces van a un refugio, a un lugar por noche para poder acceder, pero que no les pidan como la documentación porque no la tienen. De ahí, de esa falta de documentación es que no se puede hacer el registro de sus hijos. Bueno, es una cadena que tiene que ver con esta ancla de la exclusión. Al final de cuentas es una exclusión social, y
Y al menos acá en México los mecanismos para la recuperación por documentos de un adulto son muy complicados. Es 5 personas que sean testigos, bueno, no sé, bueno, se requiere testigos, se requiere, no personas, 5 documentos con fotografía de esa misma persona, que no sean el documento oficial, pero que sí sea otro documento. Y entonces es una cosa que es muy complicado, eh, el registro, al menos es lo que algunos compañeros han vivenciado, ¿no? Y bueno, y de así, pues del adulto, pues pasar al niño. Además de la sensación de persecución, que no todo el mundo, no todas las personas con las que hemos trabajado eh, aceptan este apoyo de gobierno al saber que también se les puede retirar a sus niños por ciertas condiciones en las que se encuentran. Entonces, sí hay una narrativa también desde el ocultamiento, ¿no? Entonces se criminaliza la crianza en calle, la crianza en condiciones de pobreza, y bueno, eso se vuelve todo un abanico. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda la tarea de intercambiar las caracterizaciones que surgen de los datos oficiales. Vale decir que los censos están focalizados en personas que duermen a la intemperie y no en la complejidad del fenómeno de situación de calle. Entonces, ahí quizás podamos, a través del grupo, intercambiar, bueno, esas caracterizaciones, pero también las que surgen de otras investigaciones. Por ejemplo, en el caso uruguayo, este, este, esta idea, este mito de que la situación de calle está directamente vinculada con el consumo problemático de drogas es algo que las investigaciones sobre trayectorias desmontan, ¿no? Y lo que sí podemos ver es la prevalencia de distintas formas de violencia en las trayectorias vitales. Entonces hay ahí algunos ámbitos en los que quizás podamos seguir intercambiando para, ojalá, contribuir a construir mecanismos e instrumentos más afinados, ¿no? Estamos todos muertos de cansancio, es un poco tarde, ¿no? Desde antes de las 11 de la mañana que arrancó la primera mesa, trabajando en esta conferencia. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, nos quedan unos poquitos minutos. Este es el momento, antes de ir a cenar y descansar. Quien quiera, abre el micrófono y hace uso de la palabra. Solo un comentario, que concuerdo con eso que vos decías, porque, y eso siempre cuando yo dije clase trabajadora pobre como determinante de estar en la situación de calle, porque si es alguien con plata, no va a ser el hecho de consumir droga que va a terminar en la calle. Va a vivir posiblemente en un super barrio y no va a ser, hasta inclusive peleas de familia, no va a llevar eso a la calle. Entonces, me parece que lo determinante es la cuestión de ser pobre, porque no es el consumo de droga, esa en mi interpretación, no es el consumo de droga que hace que la persona termine o llegue a la calle. Evidentemente, en algunos casos sí, pero decir, consume droga, se peleó con la familia, fue a parar en la calle, no necesariamente. Porque sí, porque es pobre, si no, no estaría en la calle, por más que use droga o que se pelee con la familia. Entonces, esa complejidad que ahora comentaste, particularmente concuerdo. Bueno, en un momento de acuerdo, entonces, no, ha sido un placer compartir este espacio de trabajo con ustedes. Nos vamos a seguir encontrando, seguir intercambiando ideas, bibliografía, provocaciones, intentos, investigaciones, procesos colaborativos. Muchísimas gracias por cada una de sus ponencias y por seguir contribuyendo a un mundo más justo. Un placer, buenas noches y cerramos acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias Un a todos. abrazo. Podríamos sacar una foto, los chicos sacaron ahí una foto, pero del grupo. No sé, Podemos. ¿están sacando Tenemos- fotos? Pará, vamos a sacar otra. Voy a detener la grabación para el momento foto. Qué Para momento. nuestro grupo Para 12. nuestro momento íntimo. Voy a cerrar la grabación. A ver. ¿Estás seguro que desea detener la grabación? Sí.